Muchas gracias, señora directora de la DGT. Una comparecencia de 1 hora y media y yo estaba esperando que llegara el momento de las inversiones en las infraestructuras y no le hemos dedicado ni un solo minuto. Yo entiendo que es mucho más cómodo. En ese sentido estoy decepcionado, obviamente, porque además usted ha escurrido el bulto. Yo entiendo que es importante y que es necesario hablar de cifras, hablar de siniestralidad y que evidentemente es un indicador muy importante. Es más, yo le pedí a la comparecencia por hablar de ese tema. Me temo que era en otra dirección. Me temo que lo que nosotros criticábamos o lo que temíamos es que también en esto suceda como sucede en otras situaciones, ¿no? Que la cocina y las cifras lo aguantan todo y, bueno, ya se hizo público aquel problema que usted también ha mencionado, hablando de esa posible o no, yo soy un poquito escéptico con la explicación, cocina de cifras y baile de cifras en cuanto a muertes, heridos, etcétera, etcétera. Yo sí que tengo la sensación de que a partir de la implantación del sistema del carné por puntos nos hemos estancado un poquito y en algunas de las otras comparecencias ya le dije que según mi partido creemos que es precisamente en eso, en inversión en infraestructuras donde hay que poner el acento actualmente, sobre todo en aquellas vías que no son las autovías o las autopistas, en aquellas que no tienen una separación entre un sentido y otro, digamos, en las de segunda, para entendernos, ¿no? Que realmente, además, las asociaciones de víctimas y las asociaciones, tanto de automovilistas como especialmente también las de los motociclistas, etcétera, etcétera, es un tema que nos reclaman habitualmente. Tienen verdaderos problemas, lanzan vídeos, hay canales en YouTube donde se puede hacer un seguimiento casi kilómetro a kilómetro de algunas zonas, etcétera, etcétera, y están haciendo un buen trabajo denunciando todo esto. Yo me he reunido con ellos, supongo que ustedes también. Hablábamos del presupuesto, ¿no? Y hablábamos de que me sentía un poquito defraudado de que usted no le hubiese dedicado ni un solo minuto a cuánto hemos dedicado a la conservación y a la reparación. Usted decía que realmente son otras administraciones las que tienen que acometer algunas de estas cosas, pero bueno, es que yo también me quejo de eso. Me estaba acordando de un chiste de Eugenio en el que un ganadero, y no diré de qué, porque no quiero insultar a nadie, ¿no? Pero era un ganadero. La raza que criaba no viene al cuento ni quiere decir nada. Recibía un inspector, le explicaba lo que le daba de comer y el señor le metía un multazo. Entonces, cuando venía el siguiente inspector, le decía todo lo contrario, que les daba lujos a su ganado. Entonces, el inspector le metía otro multazo. Al final, cuando le venía el tercer inspector, le decía, mire, yo le doy 100 pesetas y ellos se compran lo que quieren. Esta es la sensación que tenemos algunos de cómo hace las transferencias a esas comunidades autónomas o a esos ayuntamientos el Partido Popular. Les da 100 pesetas y ellos se lo reparten como quieren. Y a mí me gustaría que de alguna manera tuviéramos un Estado, existiera una herramienta. Sé que este no es el lugar para hablar del tema, pero lo debo decir porque usted ha planteado que no tenía herramientas para poder llevar a cabo algunas inversiones en infraestructuras. A mí me gustaría tener un Estado que tuviera una herramienta que obligara a que determinadas comunidades autónomas no hicieran los gastos absurdos que hacen e hicieran unos gastos que podrían tener también, como usted ha conseguido, como el Ministerio ha conseguido, como el anterior Gobierno consiguió, un reflejo clarísimo en el descenso de la mortalidad, por ejemplo, en accidentes de los que hemos estado hablando hoy. Hablamos de esto, hablamos de la poca importancia que usted le ha dado a la inversión en infraestructuras. Hablamos también de la poca importancia que se le da a la educación, como yo la entiendo. Llevamos mucho tiempo pidiendo también que exista una asignatura real, no unos planes de vez en cuando, unos niños que le mandamos un poli para que les cuente, que está bien, pero nosotros somos muy críticos con eso y venimos mucho tiempo demandando una asignatura, se llame como se llame, educación para la ciudadanía, educación porque nos va la vida en esto, en el que realmente se pueda, como existen en otros países de nuestro entorno. Esto ya se lo he dicho a usted en alguna otra comparecencia y no me estoy inventando nada nuevo. Hay lugares de Europa donde realmente a nuestros hijos se les va enseñando el teórico poco a poco, luego se les acompaña en una edad temprana para que puedan ir haciendo el práctico. En fin, me parece que es mucho más interesante. Hace poquito, que me parecía un poco un brindis al sol, porque está bien y es necesario y seguramente tendrá muy buen
resultado, pero tampoco tenía un acompañamiento presupuestario. En el Congreso hemos votado todos juntos en armonía que los niños estudien ajedrez. Bueno, a mí me gustaría que también estudiaran de una manera muchísimo más seria lo que es la educación vial, porque en el ajedrez es cierto que nos va la construcción de nuestra red neuronal y la capacidad que podamos tener en el futuro, pero en esto nos va la vida, y eso es muy importante también. En infraestructuras le iba a hacer varias preguntas. Le iba a preguntar sobre esos firmes, sobre esas conservaciones y reparaciones, pero también le iba a preguntar por esa cosa que año tras año siguen reivindicando los motoristas sobre esos quitamiedos seguros. Le iba a preguntar por cómo percibe usted, porque en este Congreso también debo decir que en eso se hace un seguimiento serio, aunque luego temo que no avanzamos mucho en los accidentes que sufren los ciclistas, porque realmente uno cuando va paseando por este país se encuentra con carriles para ciclistas que son una auténtica burla e invitan a que la gente no ya haga ejercicio, no genere CO2 y contaminación, no, invitan a que los ciclistas se jueguen la vida. Aquí en Madrid, cuando yo vengo al Congreso caminando, tengo varios de ellos. En Alcalá hay un cruce que es terrorífico. Si alguna vez paseas por la Comunidad de Madrid, por la M40, etcétera, etcétera, realmente hay varios ejemplos de incorporación que son alucinantes. Y mientras tanto ahora estaba viendo una foto de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, montándose en un quad súper chulo. Que es un lujo de quad, mientras los policías no tienen ni el casco para llevar el quad. En fin, son políticas de imagen que a algunos nos cansan un poquito, pero bueno, parece que tendremos que seguir soportándolas, afortunadamente, durante unos poquitos meses. Esperemos que eso vaya cambiando rápidamente. ¿Hacen mucho esfuerzo ustedes en explicar el problema? Y esto es otra manera de quitarse la responsabilidad de lo antiguo que es nuestro parque móvil. Y yo pregunto, ¿y entonces para qué está la ITV? Porque claro, si estamos obligando a esos coches que son más antiguos que pasen una ITV, y a pesar de eso decimos que esos coches que son antiguos y que han pasado la ITV son responsables de que siga habiendo más accidentes, entonces algo no funciona, algo estamos haciendo mal. Entonces dígame usted, ¿vamos a acabar con ese sistema o a los coches que tengan X años les vamos a prohibir hacer esa ITV? Porque uno tiene la sensación de que de nuevo vamos a lo fácil, de nuevo vamos a las campañas de vamos a favorecer a la industria, que está bien. Yo preferiría un gobierno que favoreciera a la industria haciendo un trabajo mucho más interesante, con la posibilidad de que la industria se diversificara, con la factura de la energía que tiene que soportar la industria, etcétera, etcétera, etcétera. No es este el lugar para hablar del tema, pero al final uno tiene la sensación de que se facilita o de que se prioriza determinados lobbies. Repito, trabajo en educación más serio, trabajo por ejemplo, investigación y desarrollo. Uno de los problemas, por lo menos es lo que yo percibo, usted también lo debe hacer cuando me reúno con las asociaciones de víctimas, es el tema del uso del móvil. Usted ha hablado en cómo se ha hecho alguna inversión en investigación y desarrollo. ¿Han invertido algo en alguna aplicación concreta para evitar que la gente pueda usar el móvil en los automóviles? Porque yo le diré una cosa personalmente, y lo voy a reconocer. Yo antes, a lo mejor, de vez en cuando me podía olvidar de ponerme el cinturón. Pero desde que el coche, hablando llanamente, me daba el coñazo con el pitido, no lo he vuelto a olvidar en la vida. Yo estoy convencido de que en nuestro país hay un montón de gente con unas ideas estupendas que sabrían decirnos cómo imposibilitar el uso del móvil. ¿Han hecho algún esfuerzo por invertir algo de dinero, por ponerse en contacto con esos jóvenes o con esos mayores que probablemente nos podrían dar tropecientas ideas? ¿Se ha invertido un euro? Porque al final eso es de lo que deberíamos hablar y no de otras cosas. Perdón, porque tengo aquí todos los apuntes. Sí. Hablando de víctimas, ¿no? Me reuní con ellas también el otro día y tengo un par de asociaciones que me hacen un par de preguntas concretas y que me gustaría comunicarle. Las víctimas me demostraban, y por desgracia yo tengo cierta experiencia personal al respecto, me demostraban su preocupación por los baremos, por todo el tema de los seguros. Reconocían que en algunos casos puntuales sí que se ha mejorado, pero me decían que en la mayor parte de ellos no. Y ahí me incluyo, nos sentimos maltratados en este sentido. Uno tiene la sensación de que al final son los ciudadanos y no los seguros los que terminan pagando determinadas cosas, y uno tiene la sensación de que a veces la administración de nuevo se pone del lado del poderoso y no
aprieta como se debiera hacer al mundo o al lobby, porque es un lobby, ser un lobby no tiene nada malo per se, del seguro. Y quería preguntarle en ese sentido. De hecho, me hacían otra pregunta concreta que tenía que ver con la capacitación que tenía el personal que ustedes manejan o que ustedes ponen a disposición de las víctimas para ayudarles, incluso en atención psicológica. Ellos me decían, traslado simplemente la pregunta, que en muchas ocasiones la capacitación de esta gente no es la adecuada, que incluso salen de otros puestos de trabajo de dentro de la DGT y se les ha terminado direccionando con una formación rápida a este tipo de trabajos. Y se quejaban de que en muchas ocasiones muchas víctimas, muchos familiares de víctimas y por lo tanto víctimas también, se habían sentido mal tratados, no maltratados, sino que no se habían sentido tratados de una manera eficiente, no se habían sentido cuidados, ¿no? Me gustaría saber cuál es la percepción que usted tiene de eso. Luego hay otra cosa curiosa. Hablábamos también durante un tiempo largo. Siempre hablamos de penalización. En ese sentido siempre hablamos de lo más facilón como administración. Poner multas es mucho más fácil que invertir en infraestructuras. Y encima recaudamos dinero. Poner los radares en las rectas es mucho más sencillo que al principio de los puntos negros y encima recaudamos dinero. Parece que siempre hay una dinámica que nos empuja en esa misma dirección y a nosotros nos preocupa. Me preguntaban también, y hemos estado hablando durante un rato, las asociaciones canábicas, ¿qué seguridad tenían ustedes de que con haber consumido un cigarrillo de marihuana no fuese estrictamente igual que con una copa? Es decir, me explico. Algunos tienen dudas de que si se han tomado ese cigarrillo un día antes el control pueda saltar, cosa que no ocurriría con una copa de whisky. Como usted sabe, en sangre e incluso también en el tipo de controles que se le hacen, el cuerpo tarda bastante más en hacer desaparecer el rastro de la sustancia, aunque los efectos no estén ya en nuestro cuerpo, no existan como tales. Y me hacían esa pregunta y a mí, bueno, simplemente como me gusta trasladar lo que la gente me pide que traslade a través de redes o a través de las reuniones que tengo con ellos, se lo hago. Repito, infraestructuras. Habla usted de campañas. Por ejemplo, con lo de los móviles, yo sentía que no he percibido una campaña realmente potente, intensa, que llegue para uno de los problemas que creo que está siendo uno de los responsables del repunte, porque siento que en algunas ocasiones estamos sufriendo un repunte de víctimas, de accidentes, y es un repunte complicado o es un responsable complicado de encontrar, porque claro, no solo interviene el móvil, interviene luego todo lo que lleva aparejado ese accidente y a veces no es tan fácil poder demostrar que estaba ahí, o yo por lo menos no lo leo y sin embargo tengo la percepción de que esta infracción sucede muy a menudo. En las multas sí que la vamos viendo cada vez más, pero no en la responsabilidad que se le achaca a esto, al móvil, por ese accidente. Para terminar, mi preocupación de que usted habla de la responsabilidad que tenía la velocidad en algunos accidentes también, me gustaría saber cómo ve usted que el Gobierno haya jugado con ese mensaje que sí, que no, aumento la velocidad en determinados tramos. A mí me parece que es bastante irresponsable, pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y estoy convencido en que se me quedan muchísimas cosas más, pero lo he ido apuntando todo de una manera tan caótica que si eso es así, le haré la pertinente pregunta escrita y espero que ustedes, como siempre, no me contestarán o me contestarán alguna vaguedad y yo tendré que repreguntar. Es lógico, pasa en todas partes, no solo en su casa, y uno va aprendiendo a convivir con ello. Pero repito, mi percepción de que no hemos hablado de algo que no lo digo yo, directora, lo dice todo el mundo. Realmente tenemos un déficit en inversión en infraestructuras, sobre todo no en las infraestructuras que tienen que ver con las grandes autopistas o con las grandes autovías. Menciono, de paso, que a veces hemos tenido la sensación de que el Gobierno va a llevar a cabo acciones que premian y rescatan a aquellos empresarios que, oye, decidieron invertir en autopistas que parece que vamos a tener que rescatar entre todos los ciudadanos, volviendo de esa forma a
a practicar eso que a mí me desagrada tanto, que es el capitalismo de amiguetes, ¿no? Repartamos los gastos, repartamos el coste, pero nunca repartamos los beneficios. Así invierte cualquiera, ¿no? Pero no hablo de esas autopistas ni de esas autovías. Hablo de la otra España, hablo del camino que además usted ha comentado que sucede muy a menudo entre pequeñas localidades, en carreteras secundarias, etcétera, etcétera. Repito, una educación un poquito más solvente, no cursitos, no. Que hablemos con el señor Wert y que veamos de qué forma realmente la educación en seguridad vial se entre de una manera mucho más potente, mucho más profunda en la educación, y ya termino, presidente, que reciben nuestros hijos. Y luego menos multas. Quiero decir, no, está bien, multemos, ¿no? Pero no solo multas, es que también me hace falta lo otro, porque si no, al final siempre estamos haciendo lo más fácil. Y al final terminamos recaudando, y yo creo que ahí hace falta un poquito más de responsabilidad para invertir.